Listo. Ya. Cordial saludo, profesor. Espero te encuentres exageradamente bien. Primero que todo, vamos a socializar el primer texto, que es señalización de motor diferenciado, pero no de AMPK después de la fuerza. Mi grupo colaborativo es Juan Fernando Restrepo, Iglesia Valencia Zuluaga, Cristal Díaz, Cristian Alejandro Pérez, Manuel Loaiza, Camilo Espitia Salazar y mi persona, Joan Sebastián Lara García. Para entrarnos en contexto, la MPK es la proteína quinacha y que es activada por monosfato de adenocitos y que juega un papel muy importante para la activación de la energía celular. Voy a empezar hablando del texto, que es la introducción. Nos dice pues que la influencia del monofosfato de adenosina, proteína quinasa activada, es el objetivo de la señalización de la proteína remamicina, mecanismos para convertir el ejercicio diferencial en el entrenamiento de adaptaciones específicas. Dice que no está bien establecido e investigar esto, los sujetos humanos se dieron en grupos de control de fuerza y sin ejercicio y se obtuvieron datos antes y durante de recuperación después del ejercicio de un solo combate. Eh, Voy a seguir es que el entrenamiento de resistencia produjo un aumento en el consumo de oxígeno y disminución del ejercicio submasivo, frecuencia cardíaca, mientras que el entrenamiento de fuerza produjo aumentos en área y fuerza de la sección transversal de lo que es el músculo, sin cambios en los niveles basales de proteínas de señalización se observaron en respuestas a la formación. Por otro lado, los regímenes de entrenamiento con ejercicios específicos provocan como adaptaciones musculares con entrenamiento de resistencia, lo que es larga duración, baja intensidad y principalmente capacidad de modulación para utilización del sustrato y con entrenamiento de fuerza a corta duración, alta intensidad y principalmente modulantes como contráctiles y síntesis de proteínas y lo que es la hipertrofia muscular. Eh, por otro lado, se ofrecieron como voluntarios 24 sujetos varones jóvenes, sanos, no entrenados para participar en el estudio, pero los sujetos fueron como excluidos y se habían participado en actividades organizadas en los últimos 6 meses antes de la inclusión en el estudio. Primero se les hizo como una encuesta a ver si han participado como lo que mencioné anteriormente en estas actividades organizadas. Y por otro lado, todos los participantes fueron como informados del propósito y los riesgos relacionados con el estudio y dieron su conocimiento informado por escrito. Listo, dale Juan. Así digo yo. Eh, por parte de la MFK, pues después de la fuerza, el entrenamiento de la resistencia es producido por parte de la suma misofrecuencia cardíaca, como lo vemos pues en la imagen. Por parte pues de eso sabemos que la señalización motor y la señalización AMPK especifica para el ejercicio diferencial la actividad pues física. También es fundamentalmente en nuestro cuerpo para construir las células nuevas y destruir las que no nos sirven. Estas moléculas mTOR son las que controlan pues el equilibrio, así es que las puede regular. Entonces estas moléculas no son solo materiales de construcción, sino que son como para fabricar músculos, huesos, sangre y órganos completos. Como se ve en la imagen, las cositas de color son la señalización pues, de los mTORC1, que es preferiblemente activa después del ejercicio introductor de la hipertrofia. Ahora sí, dale Juan. Bueno, ya tenemos lo que son, vamos a hablar de 5 divisiones que tiene el análisis o la investigación. Primero son el análisis de fibras musculares. Aquí las biopsias se obtuvieron pues por medio del vasto lateralis, aplicando la técnica de la aguja de Bergstrom. Pues se disecaron estas muestras, se tomaron desde el muslo por vía pues libre y donde fuera de grasa visible y de tejido conectivo. Una parte de esta biopsia se montó inmediatamente al Tissue-Tech, donde fue congelado por isopetano y enfriado con nitrógeno líquido almacenado a menos 80 grados Celsius. Eso lo ponen pues hasta que tenga, pues para que tenga un análisis más extenso. Luego vendríamos con lo que es la determinación de sustratos plasmáticos y de hormonas. Aquí las muestras de suero se congelaron a menos 20 grados Celsius, perdón. La glucosa aquí se ve duplicada por un glucoanalizador que es de Beckham.
que es un instrumento pues que está en Estados Unidos. Y la insulina la analizaron mediante un fluoruro inmunoensayo de resolución temporal. De aquí pasamos a lo que es la preparación de las biopsias musculares. Estas se dividen rápidamente en pequeñas partes. Eso es inmediato después de la muestra que se toma. Estas biopsias se dividen antes y después por primera, pues una parte es porque la congelan por el nitrógeno líquido y otra parte es porque por el instrumento en el que se montan inmediatamente, que es el T-Subtec, que mide, que congela pues estas sustancias a ciertos grados. Luego tenemos lo que es la inmunotransferencia. Aquí se resolvieron cantidades iguales de proteína y pues lo que se tiene básicamente es que pues aquí las proteínas se visualizaron mediante un proceso que se llama quimioluminiscencia y las fosfoproteínas se normalizaron pues como en un mismo sondeo que es de extracción y de reprobación. Por último tenemos lo que es el análisis estadístico, que aquí se presentan pues todos los datos como una media. Todos fueron realizados con SigmaPlot, que es un software estadounidense, y acá se dan pues que las variables son independientes al tiempo. Se realizó pues la prueba para probar las diferencias niveles basales entre los grupos y para mirar también las variables medidas antes y después del entrenamiento. Como resultados, tenemos que hay que mencionar primeramente que dos sujetos de la investigación no cumplieron con el periodo de entrenamiento debido a circunstancias pues, no relacionadas con el trabajo, sino cosas más personales. Entonces esto hizo que cada grupo quedara de 7 personas. Y encontramos primeramente que tienen una resistencia a los ejercicios de alta intensidad antes de pues, que sean como en calentamiento, no les gusta la exigencia en esa parte. Tenemos que su frecuencia, su intensidad submáxima de frecuencia cardíaca durante este ejercicio se dio aproximadamente pues de que disminuyó un 0.1%, eso quiere decir que bajó a un 13%, y pues básicamente eso, y en la velocidad media también hubo un pico del 11%. Esa fue otra de los resultados que se puede obtener. Ya sigue mi compañera, perdón. Bueno, en la investigación se observaron interacciones grupo por tiempo para plasma glucosa. Entonces, en respuesta a SE, la glucosa plasmática aumentó un 32%. La insulina plasmática aumentó 161% y la GH plasmática aumentó 514% en relación a 0 horas después del ejercicio. ¿Por qué se da ese aumento de insulina plasmática y de GH plasmática? Ya sabemos que la GH actúa directamente sobre el páncreas y recordemos que esto lo que hace es generar o disminuir la producción de insulina. Entonces, si el páncreas no disminuye insulina, esa va a disminuir a nivel de la sangre, porque recordemos que la insulina es la que ayuda a liberar la glucosa de la sangre para enviarlas a las células y que produzcan energía. Entonces, si hay una disminución de la insulina plasmática, pues no va a haber forma de liberar esa glucosa hacia las células. Entonces, el ejercicio, sobre todo de alta intensidad, lo que hace es activar esa vía para obtener la energía para el desempeño. Y eso explica parte de los efectos del ejercicio en la quema de grasas y en el efecto para aumentar la sensibilidad a la insulina. Listo. Bueno, en la parte de las fosforiladas no hay otras diferencias dentro o fuera de estas observaciones.
Respectivamente, en la respuesta en esto, el aumento fue de 28%. Cuando estaban en reposo, cuando ya estaban descansados, no tenían bastante agitación, volvieron a su normalidad. Después de 2.5 horas del ejercicio no hubieron como cambios. Después de las 10 semanas de entrenamiento no alteraron ninguna expresión en la parte de las proteínas. En la fosforilación de la señalación, las proteínas tuvieron una excelente respuesta que fue de 8.5%. También hubo aumento cuando estaba en 0 horas después del ejercicio, que no era diferente de los niveles basales, pero de todos los otros grupos también el aumento fue de 62%. Mientras que los grupos de C, de control sin el ejercicio, no diferente de los niveles de basales, tardan en la recuperación, pues no tardaron mucho al recuperarse. En otra figura se observa también en el grupo de tiempo que la fosforilación fue en la parte cuando estaba activa, fue 114%, perdón, a comparación de un aumento en 91%. Durante el transcurso del tiempo de 2.5 a 22 horas, durante la recuperación no hubo diferencias dentro y fuera de los grupos. Bueno, también en el principal hallazgo del presente estudio fue que el individuo no acostumbró como la formación, pues no tuvo como control en eso. Cuando el componente TORC, la señalización decente fue activa exclusivamente de C, mientras que la señalización AMPK respondió menos específico al ejercicio de diferenciación. La activación de componente de la vía MTORS fue por la aplicación de una época más elaborada, pues como el más aumento, que fue 100%. En los estudios sobre la señalización AMPK frente a AKT y por qué incluyeron esto en el grupo de control sin ejercicio, las proporciones, de fuerza en la conclusión de que se recuperan cuando el cuerpo ya está un poquito más descansado. Dale, Manuel. Bueno, buenas tardes, profesor. Lo primero que vamos a hablar pues, son tres subtítulos. Vamos a empezar primero pues, como con una preguntita que limita la activación farmacológica del AMPK, la hipertrofia del músculo esquelético. Bueno, hablando pues, del cáncer caquético, creador pues, de tumor, podemos saber que sirve pues, un tratamiento que la metformina, que está a salvo la síntesis de la proteína. Pues este tratamiento, como ya le dije, está a salvo pues, de la síntesis de la proteína y bajo la degradación de proteína, activando pues el AMPK, que se está mejor la síntesis muscular gracias al impacto de la metformina sobre la insulina. Bueno, pues para pasar pues, como al otro temita, que es pues cuál es la influencia de la AMPK en la regeneración del músculo esquelético después de la lesión. Bueno, pues la regeneración de los músculos pues esta depende de las células madres, pues están principalmente las células satélites y las fibras musculares maduras. Estas células musculares maduras tienen que estar inactivas porque esas participan de la autorrenovación o también también diferencian de los mioblastos, también hacen la diferencia de los mioblastos que luego se fusionan con otros mioblastos. Y pues y con esto
pueden pues como reemplazar el tejido dañado. Pues el otro título que es pues como el efecto del AMPK sobre la regeneración muscular en vivo, pues podemos decir que el AMPK bloquea pues como la rehabilitación normal después de una lesión. Listo, pues como lo que yo tenía para decir. Dale, Milo. Tenés el micrófono apagado, compañero. Perdón, no me he dado cuenta. Bueno, algo que yo quería complementar es que AMPK juega un papel tan responsable que es en apagar la señalización de hipertrofia bajo energía, circunstancia exigente. Bueno, por otra parte, pues en el estudio se observó que la señalización de mTOR inducida por ese encendió que hasta la señalización de la AMPK haya disminuido, por lo que el papel regulador potencial de AMPK no puede ser finalmente concluido a dichos resultados de dicha investigación. El SE también es conocido por provocar aumentos transitorios en los circuitos, es decir, en los músculos altos versus bajos volumen reclutado durante el entrenamiento del SE, es que el aumento de los niveles de hormonas anabólicas circulantes donde emergieron sin aumentos concurrentes no dio ninguna señal relacionada con mTOR C1 y NG, ni ningún tipo de hipertrofia muscular. Después del HH en comparación con LH, los sujetos recibieron suplementos de proteína de suero. Es decir, el efecto independiente de que no fue controlado en este sentido es interesante pues por notarlo, por decirlo así, que en condiciones de ayuno es muy recientemente en la investigación se observó que el entrenamiento de HH es superior al entrenamiento de LH en el aumento de músculo cruzado en área seccional. Por lo tanto, pues podemos decir que la posibilidad de que relacionaron entre los aumentos en plasma provocados por el SE, las hormonas del crecimiento y la hipertrofia muscular parecen llamar, por decirlo así, una investigación adicional que sostiene un diseño de estudio y que aporta una información valiosa sobre este aspecto. Algo que también debemos decir es que por formulación muy largo de esta investigación, el compromiso se planteó en la finalización de 10 semanas de formación antes de la realización de las pruebas de un solo combate. Aquí nos permitió que no solo los sujetos acostumbrados a los estímulos de ejercicio en cuestión, nos sirvió también para verificar que tanto los regímenes de ET como ST fueron competentes a producir la adaptación específica se me fue la palabra, en parámetros de capacidad de ejercicio. Ya quería complementar eso. También quería complementar que los responsables son los deportes de baja responsabilidad de la MPK y responsable de emergencias. Por otro lado, también quería complementar que cualquier comportamiento observacional de la MPK ha disminuido a ese encendiendo hasta cierta dicha señalización de la MPK. Bueno, la MPK no puede ser finalmente resultado de que haya disminuido, sino también como suplemento de transporte. Y ya, y por terminar, va a complementar mi compañero Cristian Alejandro. Bueno, entonces, ya como para estar combinando esta diapositiva de exposición, sabemos que la MPK es una molécula, como nos quedó claro a todos, y no solo son materiales de construcción para fabricar pues, los músculos, en parte pues, por fibras musculares, para fabricar huesos, sangres y órganos completos, sino que también además pues, actúa como mensajeros
o también como catalizadores de las reacciones químicas. Ya para culminar, además de anticuerpos, perdón, además de anticuerpos para defenderte o para los ataques, es que nos da esta inmunidad de las hormonas de la APK y las moléculas. Un ejemplo sería pues que si te quitan o nos quitan pues el 40% del agua de nuestro cuerpo, lo que queda son proteínas. Entonces, en pocas palabras, somos proteína y somos lo que comemos. Ya con eso terminamos esta exposición. Bueno, profesor, ya hemos terminado como la exposición del primer texto. Vamos a pasar al segundo. Alejo, por favor, deja de compartir, hombre, yo comparto aquí mi pantalla. Dame el permiso. Listo. Voy. Bueno, profesor, como segundo texto tenemos una historieta. Y el segundo texto trata de hipertrofia y regeneración muscular por parte de la MPK. Pues ahí como ella, el personaje negrito soy yo, el otro es el compañero Alejandro, y usted pues que está ilustrado, que es el profesor de su ejercicio, pues el que está ahí. Entonces voy a empezar yo y después mi compañero Alejandro va a continuar. Hola profesores, soy quien los acompañará en este proceso. Hoy veremos un tema sumamente importante y mi nombre es Edison. Estamos totalmente sorprendidos. Profe, claro que sí. ¿Y qué tema es el que vamos a trabajar? Responde Edison. Profesores, vamos a trabajar el tema de la regulación del esqueleto, como de la hipertrofia y cómo se regeneran los músculos por medio de la AMPK. Alejo va a preguntar, profesor Edison, ¿me podrías decir qué es la AMPK? Va a responder Edison. Profesores, la AMPK es la proteína quinasa y que es activada por monofosfato de adenocitos y que juega un papel muy importante para la activación de la energía celular. Lara está contento aquí sonriendo porque pues, está generando nuevos conocimientos. Como pueden ver aquí, pues la sonrisa pues, de ese muchacho. Entonces va a preguntar, profe, entonces ¿esto hace parte de la familia de las proteínas o sería una proteína aparte? Alejo como preocupado y responde que complique. Dale Alejo, continúa. Listo, vale, entonces ya ahí la historieta. Entonces el profesor Edison nos dice que no se preocupen, profesores, yo estoy para aclarar sus dudas. Profesor Lara, claro que sí, hace parte de las proteínas eucariotas altamente conservadas. Lara le responde que muchas gracias. Ahí me sale la inquietud de decirle al profesor, vamos bien, profesor, quisiera hacerte otra pregunta. Entonces dice, profe, ¿cómo hace que se conservan en levadura? ¿Cómo serían esos procesos de los humanos? Entonces dice, profe, tienes razón, profe Alejo hace parte de las plantas, pero forma funcional y para los humanos se conserva en levadura. Profe Edison, ¿por qué hace parte de la familia eucariota? ¿Cómo se harían los humanos? Entonces, en esa parte el profesor responde, profesores, no se compliquen, más que para que entiendan, eso es un proceso en los humanos y se expresa en varios tejidos. Lara está sorprendido, yo respondo, profe Edison, entonces, cuando hablas de tejidos de cualquier órgano. Pasamos a la otra. Lara, bájala, por favor. Yo quedo sorprendido con lo que nos responde el profesor y me dice que Alejo tienes razón. Lo dice el tema principal de esta clase, pero no abarca todos los órganos en general. El hígado, el cerebro y el músculo esquelético. La dice que son muchos órganos los que abarca la MPK. Entonces, Lara pregunta, Alejo, ¿qué has entendido sobre el tema? Yo le respondo que la MPK es un proceso regenerativo en el músculo esquelético y que su efecto principal es activar el mioblastos, pero solo a niveles de glucosa. Qué bien, profesores, grato saber que han podido aprender en el transcurso del semestre lo que nos dice el profesor Edison. Para terminar, Lara dice, profe, lo que me quedó del tema es que la AMPK es un activador, un regulador del cuerpo y que principalmente la generación de unos órganos. Yo digo que nos veremos pronto, muchas gracias, y el profesor dice que ya para irnos a casa me gustaría saber lo que Lara respondió, pero ya fue lo que leí al principio. Ya con eso terminaríamos de exponer los dos textos, profe. Uno fue por parte de esta historieta, el otro fue la diapositiva que realizamos con mis compañeros. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, a continuación mis compañeros van a despedir de usted. Primero comienzo yo, muchas gracias por todo su empeño. Nos vemos pronto.
y hasta luego. Hasta luego, Profe, profe. muchísimas gracias. Hasta luego, por profesor, esta muchas invitación, gracias. por todo. Hasta Gracias. luego. Un placer, Gracias por profe, todo. haberlo tenido en este semestre. Me gustó mucho el curso, aprendimos demasiado, profe. Muchas gracias.